comenzamos hoy con la primera de las conferencias, que es la que corresponde a doña Brianda de Oca, esposa que fue del alférez mayor, don Juan Carrasco. Y bueno, pues esta conferencia nos la va a dar la persona que más conoce a la familia Carrasco, que es Pilar Córcoles. Yo creo que todo el mundo conocemos a Pilar. Ella es historiadora, es doctora en Historia Moderna, es también enfermera, profesora de enfermería, es investigadora en los dos aspectos, en el sanitario y en el histórico. Ella comenzó a investigar en el archivo muy joven, pero su obra principal fue su doctorado, que lo publicó en el año 2006-2007, y que trataba sobre los regidores y cómo se organizaba y funcionaba el Albacete de la primera mitad del siglo XVII. Ella es especialista en la historia local de los siglos, sobre todo XVII y XVI, aunque también ha escrito sobre las guerras carlistas del siglo XIX. A mí hay una publicación de ella que me gusta mucho, que es la de los moriscos, que es un tema que espero que algún día también podamos tratar en el archivo, las minorías marginadas, moriscos, gitanos, judíos. Sería un tema, yo creo que bonito. Y bueno, pues ella conoce muy bien la sociedad de Albacete, sobre todo la del Siglo de Oro, y siempre se ha dedicado más como a los regidores, a los hombres. Al fin y al cabo ellos ostentaban el poder, pero últimamente se ha centrado más en las mujeres. Hace poco dio una conferencia sobre las mujeres nobles, monjas, y ahora lo último que me dijo es que está investigando a las esclavas. Y bueno, pues es un filón lo que tiene Pilar. Ella ya sobre el señorío de Pozo Rubio tiene un libro, y también tiene un libro y un artículo con Mercedes Mella. Aquí puse. Yo Mercedes Mella. Encantada. Bueno, pues las dejo ya con ella porque es muy interesante todo lo que ella va a contar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Elvira, por esta presentación y por dar esta oportunidad de estar aquí esta tarde y empezar este ciclo de conferencias, que yo lo primero tengo que dar la enhorabuena al archivo y a Elvira porque ha hecho un trabajo que, como todos pueden ustedes apreciar, ha hecho un trabajo descomunal para organizar esta exposición, que les invito a verla, que creo que merece mucho la pena, y para poner en valor el patrimonio de Albacete. El patrimonio artístico mucho está desaparecido, pero el patrimonio cultural está ahí y para muchos es desconocido. Creo que esto es un momento de ir poco a poco conociendo quiénes somos, de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues esta tarde vamos a empezar. Yo, les doy las gracias también a todos ustedes que han tenido pues la amabilidad de venir aquí a ver de unas mujeres que, parece que no habían recibido suficiente atención. Es verdad, como bien ha dicho Elvira, que claro, pues era un mundo de hombres, los que detentaban el poder eran los hombres, pero vamos a ver cómo también muchas mujeres, o algunas mujeres, consiguieron pues un poco sobrepasar los límites que se les ponían y tener contribuciones relevantes. Y han sido injustamente olvidadas, con lo cual, pues vamos a intentar traer un poco a nuestra memoria a estas mujeres. Y un poco empezando por esta línea, yo estoy segura que si les pregunto quién es este señor, pues seguro que la mayoría, si no todos los que están aquí, todo el mundo diría, sí, claro, Pilar, este es el marqués de Molins, don Mariano Roca de Togores y Carrasco, y es muy conocido, un hijo de Albacete que nació aquí en la calle de la Feria, y pues para todos resulta bastante conocido que fue un político en la época del siglo XIX, desempeñó varios ministerios, tuvo también una labor literaria importante. Bien, pues seguro que incluso han visto hace poco alguna conferencia que se le dedicó también a sus estudios albacetenses, todo eso está muy bien. Pero si yo les preguntara, ¿este señor nació aquí en la calle de la Feria por casualidad? ¿Es que iba de paso su familia? ¿De qué familia era? ¿Por qué estaban en Albacete? Pues seguro que eso no es tan conocido. Y vamos a retrotraernos a la mitad del siglo XVII, porque en la familia de este señor hubo una mujer
que en una época muy difícil, una época de gran crisis, tanto política como económica y demográfica, y de crisis personal, como ahora veremos para ella, supo hacer frente a las dificultades y consiguió mantener a flote la familia. Si esta mujer no hubiera existido, hubiera sido otra persona, pues quizá las cosas hubieran sido distintas. No lo sabemos, pero sí que de ella no tenemos ningún cuadro, no sabemos que nunca se retratase, evidentemente no hay fotografías de esta época, pero vamos a ver que por los hechos y los escritos que tenemos de sus actividades, pues podemos saber un poco cómo era su carácter, aunque no sepamos cómo era ella físicamente. Durante estos más o menos 45 años, esta mujer vive aquí en Albacete. Seguramente se paseó muchas veces por estas calles y, como decía, su memoria ha desaparecido prácticamente de la memoria colectiva y yo creo que es un poco de justicia pues que la recordemos. Pero antes de hablar de doña Brianda, vamos a pensar cómo era la población hace pues, prácticamente 400 años, ¿no? Sobre 1623. Seguramente todos ustedes saben que Albacete era un municipio independiente desde 1375. En estos momentos ya en la Edad Moderna dependía del rey, no tenía un señor feudal y era una villa integrada dentro de un corregimiento en el que había 2 ciudades, Chinchilla y Villena, y 9 villas, entre ellas Albacete. Como villa independiente tenía su ayuntamiento, su municipio, en el cual había un corregidor que era común a todas las poblaciones del corregimiento, las 2 ciudades y las villas, y por tanto iba itinerante por las diferentes localidades, y en el ayuntamiento el núcleo estaba formado por los regidores. Trasladando un poco, podríamos decir que era una especie de concejales, pero con muchísimo más poder del que ahora mismo pueden tener unos concejales de las corporaciones locales. ¿Por qué digo esto? Primero, porque las competencias del ayuntamiento, del municipio, eran muy extensas. De cómo se recaudaban los impuestos y cómo pagaba cada vecino, a regular, por ejemplo, los salarios, a regular la jornada laboral, a ocuparse de los caminos, de declarar las fiestas o de múltiples actividades de la vida cotidiana de la población. Y además los regidores podían en esta época adquirir el oficio al cambio de una contribución monetaria que hacían al rey y podían tener ese oficio toda su vida e incluso luego en épocas un poquito más adelantadas lo adquirían como un bien cualquiera y podían traspasarlo a sus descendientes y por lo tanto podían ejercer indefinidamente el ejercicio municipal sin que nadie les tomara cuentas, porque al corregidor cada 3 años se le renovaba y tenía que pasar un juicio de residencia en el cual tomaban cuentas de su gestión y de sus actividades. Y podía salir, pues digamos, alcanzado, ¿no? Si veían que había alguna irregularidad. Pero a los regidores nadie les tomaba esas cuentas. Por tanto, además, pues tenían eso, una continuidad mucho mayor. Había alcaldes ordinarios, 2, y un alguacil mayor, pero se elegían todos los años y eran los regidores los que los elegían. Con lo cual, aunque tenía esa función más ejecutiva y más de presidencia, pues realmente el poder estaba más en manos de los regidores. ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque uno de los oficios de regimiento estaba unido al cargo de alférez mayor. El alférez mayor tenía competencias militares y además como regidor pues tenía un peso importante dentro de lo que era el conjunto del ayuntamiento. Y nos va a interesar el alférez mayor porque precisamente este oficio lo adquiere un miembro de esta familia, de la que vamos a hablar ahora. Es la familia Carrasco. Ya hemos comentado antes que el marqués de Molins era Mariano Roca de Togores por su padre y Carrasco por su madre, la última descendiente de esta familia. Esta familia procede de Chinchilla y se asienta en Albacete en torno a mediados del siglo XVI. Hay 2 hermanos, Miguel de Villanueva y Pedro Carrasco el mayor. Hijos de Miguel de Villanueva son Pedro Carrasco, el joven, hasta que luego ya pues, su tío fallece y él empieza a ser ya Pedro Carrasco a secas, y Pablo Carrasco. Estos 2 hermanos son relevantes porque Pedro Carrasco es el que compra al rey el oficio de alférez mayor. Es el año 1559 y paga a cambio hace una contribución a la Hacienda Real de 1.300 ducados, cuando un oficio de regidor en aquella época más o menos estaba en torno a 400 o 450 ducados. Es decir, es casi 3 veces mayor el precio y era un oficio muy representativo. Por eso valió tanto dinero, porque además era un oficio singular. Este
permite pues, ser un poco árbitro en el seno del concejo. El otro hermano, Pablo Carrasco, en 1573 adquiere una hidalguía. Él accede a la hidalguía, lo hace en la escritura, que es la que tenemos alguna copia posterior, lo fundamenta en que había participado, había peleado en la guerra con la sublevación de las Alpujarras contra los moriscos y que su familia también había participado a favor en ese caso, del emperador Carlos durante la revuelta de las comunidades. Y aparte de esos méritos, pues también es porque tiene que hacer una contribución nada menos que de 5.000 ducados. Ven que son cantidades muy fuertes y esta familia pues había reunido ese capital para poder adquirir esa consideración. A partir de entonces, de ese año, ya Pablo Carrasco es hidalgo. Antes de eso, se habían casado los dos con sus primas hermanas, las hijas de Pedro Carrasco el Mayor. Pedro se casa con doña María Carrasco y de este matrimonio no queda descendencia. Es posible que hubiera algún hijo, haya una escritura de bautismo, pero no debería pasar si es que fue hijo de ellos de la primera infancia. El otro hermano, Pablo, se casa con otra de las hijas de Pedro Carrasco el Mayor, Catalina Carrasco. Hay algunas dudas si Catalina era una hija ilegítima, que luego se legitima, pero bueno, el caso es que se casan y es un matrimonio muy prolífico en el que hay 11 nacimientos. Esos 11 nacimientos que tienen ahí con las fechas de bautismo, porque lo que tenemos son fechas de bautismo, no de nacimiento, aunque realmente el bautismo se solía hacer en los días inmediatos al nacimiento, pues como ven, en color rojo tienen los 3 únicos descendientes que llegan a la edad adulta. Fíjense, de 11 nacidos, solamente 3, la mortalidad infantil de la época, incluso una familia que tiene posibles y que es pudiente, pues es una mortalidad infantil brutal. Bueno, pues estos 3 hijos que van a llegar a la edad adulta nos van a interesar por lo que ahora vamos a ver. La mayor, María, que nace en 1561, se casa con un hidalgo de la Gineta, Juan Zapata Castañeda, descendiente de otro que ha participado también en la guerra de las Alpujarras, pero de este matrimonio tampoco queda descendencia. Aquí nos vamos a detener mucho porque este es don Juan Carrasco, que como Elvira ha dicho, va a ser el marido de doña Brianda, ¿no? El que luego vamos a ver. Juan es bautizado el 10 de enero de 1571 y como su tío y no tiene hijos, va a recibir, porque él es el primer varón sobreviviente, va a recibir el mayorazgo de su tío y, vinculado a ese mayorazgo, el oficio de alférez mayor. Cuando él lo recibe, todavía es menor de edad para desempeñarlo y empieza a desempeñarlo en 1594. Pero luego lo va a desempeñar ininterrumpidamente hasta el final de su vida, de manera que va a estar más de 40 años como alférez mayor y eso le va a dar mucha estabilidad y un gran poderío. Porque además va aumentando ese poderío. En 1621, a cambio de una contribución también dineraria a la Hacienda Real, se le concede poder nombrar un teniente que le supla en sus ausencias o cuando está desempeñando otro oficio, y va a nombrar a uno de sus sobrinos, que ahora vamos a ver. Además va adquiriendo otros oficios de regidor, con lo cual él solo puede desempeñar uno, pero los demás los pone en cabeza de personas de su confianza o de su familia, con lo cual los votos que controlan en el seno del concejo pues van aumentando. Además, él mismo tiene muy buenas relaciones con los corregidores. Los corregidores, en teoría, tenían que ser de fuera de la población y debían ser imparciales. Pero en la práctica, pues establecían relaciones, y ahora veremos que en este caso todavía más intensas, con miembros de las élites locales, y al final, pues lo que ocurría es que acababan en la parcialidad de estas mismas personas. Él mismo desempeña el oficio de teniente de corregidor en algunas ausencias, también de alcalde ordinario, nombrado familiar del Santo Oficio, con lo cual pues eso tiene una connotación de prestigio moral muy importante en la época. Y lo que sabemos también es que se casa en primeras nupcias con una mujer, doña María Benavides Bazán, que es pariente, no sabemos en qué grado, de don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. Seguramente muchos de ustedes conocen que en Guiso del Marqués hay un palacio en el que está la sede del Ministerio de la Marina, que parece mentira, pero es que Álvaro de Bazán fue un gran navegante y una persona muy relevante en la época de Felipe II, comandó mucho, nunca fue vencido, en fin, era una persona muy bien situada en la corte y don Juan se casa con una pariente suya. Eso no significa que ya está
sobrepasando el círculo de las relaciones locales y está entrando en relación con personas que están bien situadas en la corte. Y además, en 1615, consigue, a cambio de una contribución también dineraria, que ahora veremos, que el rey le otorgue el señorío para su heredamiento, su finca de Pozorrubio. La finca venía de tiempo ya en la familia, pero lo que le da, lo que adquiere en ese momento, en 1615, es la capacidad de titularse señor de vasallos. Que ahí había pocos vasallos, serían pues los aparceros y los largueos que tendría, tampoco es que fuera una gran cosa, pero sí le servía para llamarse señor, que era como pues una especie de escalón superior dentro de la hidalguía. Y eso pues hace también que su prestigio social vaya aumentando. Voy a dedicarle solamente un momento a la hermana menor, a doña María Magdalena, que nace ya cuando su padre es hidalgo, y en la escritura de bautismo ya dice doña María Magdalena, aunque es una recién nacida. Ella se va a casar con un regidor de Córdoba, don Jerónimo de Guzmán, que debía tener cierto parentesco también con el que luego sería, andando el tiempo, familia del conde duque de Olivares, en la siguiente generación, con lo cual también, pues como ven, las relaciones que tienen son con niveles muy elevados ya de la corte real. Tiene 2 hijos, el mayor, Pedro Jerónimo, muere joven, y don Luis Páez de Castillejo es el sobrino al cual don Juan Carrasco, su tío, coloca como teniente de su oficio de alférez a partir de 1621. Se casa con doña Francisca de Cárdenas, también de la zona de Andalucía, y que lleva una dote digna casi de alguna de las nobles de la corte real. Pero bueno, no hemos venido a ver tampoco tanto de ellos, sino de doña Brianda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en 1623 llega a Albacete un corregidor. Como he dicho, cada 3 años iban cambiando los corregidores. Llega don Sarmiento y Zúñiga. Es un caballero, dentro de la nobleza estaba la hidalguía simple, los señores de vasallos, y el tener un hábito de unas órdenes militares pues era como un escalón superior. Luego ya estaban los titulados, condes, marqueses, duques, etc. Este señor, don Diego de Oca, era caballero del hábito de Santiago y era señor de la fortaleza y tierra de Celme en Orense. La familia provenía de Galicia. Ya no existe la fortaleza, sabéis, ustedes lo buscan, el castillo está completamente arruinado, no existe nada. Pero en aquella época, bueno, pues era un señorío también. Y tanto él como su familia estaban muy relacionados en la corte real. Uno de sus hermanos, don Álvaro, era licenciado en Derecho, fue oidor en la Real Chancillería de Granada. Nos consta que pasó por Albacete cuando se dirigió a ocupar ese oficio y que estaría, pues supongo, residiendo o pasaría un poco una temporada con su hermano y la familia. Y llegó a ser regente del Consejo de Navarra, es decir, como ven, pues una familia también muy bien situada en la corte. Don Diego tiene una característica también un poco corregidor en 2 ejercicios consecutivos. El primero de 1623 a 1625 y a continuación entre el 26 y el 29. Eso quiere decir que estuvo aquí bastante tiempo, por lo tanto le dio tiempo a establecer relaciones profundas con los miembros de la élite local. No crean, fue un corregidor preocupado de su ejercicio, ¿no? Al poco de llegar, enseguida empezó a instar a los regidores a que asistieran aquí, porque había un absentismo muy elevado, y les amenazó con multas si no venían a los ayuntamientos. Y a los que eran comisionados para resolver algún tema, también les puso multas si no realizaban la comisión que tenían encomendada. Se ocupó de reforestar, también con órdenes reales, ¿no? Ordenó plantar árboles en 2 ocasiones, que parece que no llegaron a muy buen puerto. El caso es que, bueno, fue una persona bastante implicada dentro de su corregimiento. Y con él vino su familia. Resulta que este señor estaba casado con doña Brianda Ordóñez, que venía de Zamora, y es una familia muy extensa. Lograron nada menos que 10 hijos adultos, cosa pues, que en aquella época no era tan frecuente. 5 varones y 5 hembras. Sabemos que residieron en Albacete. Realmente la cabeza del corregimiento estaba en las ciudades, en Chinchilla o en Villena, que era donde teóricamente deberían haber regidores de asiento. Pero sabemos que no solamente don Diego, sino otros corregidores pasaron, si no de quieto, al menos muchas temporadas aquí en nuestra población, aunque era una villa. ¿Pero por qué lo sabemos? Pues porque tenemos escrituras y notas, sobre todo de bautismos, en la que figuran tanto don Diego como su mujer y sus hijos como padrinos de diferentes niños. En aquella época, el desempeñar el padrinazgo era un lazo relevante. Ahora quizá no lo vemos tanto, pero se estableció un parentesco espiritual
que indicaba que la familia pues tenía una relación cercana. Y como ven, pues ahí uno de los hijos, don Antonio, nació aquí en Albacete, porque sabemos que se bautizó el 19 de junio de 1624. Y precisamente su padrino fue don Juan Carrasco. Es decir, un año y pico, y ya eran suficientemente cercanos como para que apadrinase don Juan a uno de los hijos del corregidor. Y bueno, pues luego también otro de los hijos, don Álvaro, y la mujer del corregidor, apadrinaron a una de las esclavas, que quiso bautizarse, esclava de don Jerónimo Roma, y cuando se quiere bautizar y toma el nombre de María, la apadrinan la mujer y el hijo, uno de los hijos del corregidor. Entonces sabemos que estaba la familia aquí, ¿no? Y luego pues también dos de los hijos, don Álvaro y nuestra doña Brianda, apadrinaron también a uno de los hijos de un regidor, el alguacil mayor también, Juan Suárez Mosquera de Tangil. Bueno, también sabemos que doña Brianda, la madre, murió aquí en Albacete durante el corregimiento de su marido. Eso nos dice, bueno, pues que estaban aquí más o menos de asiento. Y también sabemos que tuvieron ciertas dificultades económicas, aunque era una familia potente, pero claro, 10 hijos para colocar era complicado, ¿no? Había que buscar carrera para los hijos, dote para las hijas, y lo que sabemos es que las dos hermanas más pequeñas, doña Josefa y doña Juana, entraron en religión, y también dos de los varones. Doña Brianda era la octava hija. Eso hacía que la colocación ya fuera un poco difícil, ¿no? Quizá hubiera llegado a entrar en religión si no fuera porque se presentó la ocasión de casarse con don Juan Carrasco, que, como recordarán, era viudo, tenía ya 57 años, pero no tenía descendencia. No sabemos exactamente, no sabemos ni qué edad tenía doña Brianda, sabemos que aquí llega en 1623, pero no sabemos cuándo nace, y tampoco sabemos exactamente cuándo se casan, pero sí que el 28 de julio de 1628 están ya casados. ¿Por qué? Porque en una nota de bautismo se dice que los dos, que ya son matrimonio, apadrinan a un hijo de un sobrino, del sobrino de don Juan y de su mujer. Y allá se dice que son don Juan Carrasco, señor de Pozo Rubio, y doña Brianda de Oca Sarmiento Zúñiga, su mujer. Por tanto, ya en esa fecha están casados. Para don Juan, seguramente esto supuso una ocasión de promoción social porque entraba en relación con una familia bien situada en la corte, y pues siendo bastante más joven y teniendo pues eso, un marido ya mayor, pero era una ocasión de no entrar a lo mejor en el convento, sino pues mantener su estatus social. Y lo que está claro que funcionó bien el matrimonio es que dejó abundante descendencia, porque entre ese año 28 en el que sabemos que ya están casados y hasta la muerte de don Juan, bautizan al menos 6 hijos. Catalina Tomasa y Brianda María no debieron de pasar de la primera infancia, porque no aparecen luego las escrituras posteriores de las que voy a ver. Pero los siguientes sí, y vamos a verlos llegar a adultos, ¿no? Doña Juana María, que se bautiza en el año 33, el don Pablo, que debió ser, pues eso, el colmo de la felicidad, conseguir un descendiente varón, que se bautiza el 23 de noviembre de 1634, quédense con la fecha. Y luego nace Jerónima Melchora Baltasara, en octubre del 36, y la hija va a nacer póstuma. Ahora lo vamos a ver. Aquí tienen pues lo que sería el escudo de hidalguía, la escritura de hidalguía, que está digitalizada, la pueden ver en esa dirección. Y sabemos también que al estipular el matrimonio, se estipuló que doña Brianda recibiría 4.000 ducados de dote, 2.000 y los otros 2.000 serían arras que el marido entregaría en honor de la familia. Luego veremos cómo pasó todo esto, ¿no? Que todo parece muy bonito, pero no era tan bonito como se pintaba, ¿no? Bueno, pues en ese momento, en esos años, pues seguramente doña Brianda disfrutaría de una situación social muy ventajosa en la población. Su familia se marcha, la madre hemos dicho que muere, don Diego termina el corregimiento, se marcha de aquí, pero ella, bueno, pues se queda casada con el alférez mayor, que además sigue siendo el que domina la vida municipal. En ese tiempo del matrimonio adquiere una tercera parte de un oficio meramente honorífico de alcalde mayor de Rondas, que lo disfruta otra persona que se ha comprado los otros 2 tercios, pero él, bueno, pues sigue aportando o reuniendo oficios más con un aspecto honorífico que con un aspecto realmente práctico, ¿no?
compra también al rey, o digamos que da una contribución, porque comprar a lo mejor no es un término que se vería muy bien en la época, ¿no? Pero ofrece una contribución de 120 ducados para tener el privilegio de poder ser alcalde ordinario a pesar de ser regidor. Y desde luego pues, mantiene unas relaciones privilegiadas con los sucesivos corregidores que van a venir. Como decía antes, ha comprado el señorío de Pozorrubio, para lo cual ha invertido 10.000 ducados, por los cuales tuvo que tomar diferentes préstamos. Y bueno, pues sí que es verdad que era un heredamiento que producía, que estaba en la familia desde hacía varias generaciones, aparte de ir al campo y tal. Y para que veamos un poco el nivel de riqueza, en el año 1633, en los pladones de Alcabala, que se hace a los hijos de Algo, se le asigna para pagar 660 reales de impuesto, calculando un poco la riqueza que tendría, teniendo en cuenta que cuando se hacía el reparto, pues siempre se procuraba a lo mejor pues un poco favorecer, ¿no? Y no cargar demasiado. Pues fijaros, y para tener un poco en contexto, en aquellos años más o menos, un mozo de labranza, según la regulación que hacía el mismo concejo, podía cobrar entre 2 y 3 reales por jornada de trabajo. Piensen que para llegar a reunir la cantidad que don Juan pagaría como impuesto de Alcabala, un mozo de labranza tendría que trabajar 9 meses y un año, solo para reunir esa cantidad, ¿no? Para que veamos un poco en contexto el nivel de riqueza que en ese momento la familia tiene. Pero vienen las dificultades. ¿Qué ocurre? Que en el verano de 1637 hay una desgracia en la familia. Muere don Juan. Era una persona mayor para la época, nos parece relativamente joven, ¿no? Pero debe ser una muerte repentina y que debió ser algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, porque a los pocos días muere el sobrino, que era relativamente joven. En pocos días se queda viuda y muere también el sobrino que le podía haber hecho apoyo para seguir, digamos, un poco el prestigio de la familia. Pues el sobrino se muere, dejando también 2 niños muy pequeños. El sobrino pide que le den sepultura en el convento de San Agustín. Aquí tienen ustedes una imagen de cómo era. Aquí está ahora, sigue siendo el ayuntamiento antiguo, el museo municipal, y esto es ahora la audiencia. Así estaba, cuando ya había fotografía, el claustro del convento de San Agustín, y en esta iglesia es donde se manda sepultar don Luis Páez de Castillejo, que dice que quiere una sepultura muy sencilla, junto a la pila del agua bendita, sin tumba ni ostentación. Aunque luego la mujer dice que le enterraron con su hábito de caballero, como correspondía a su categoría. Bueno, el caso es que la mujer se va también de Albacete, muere muy rápidamente también, en menos de 2 años. Los hijos se van a Córdoba con la familia de la madre y doña Brianda se queda en Albacete prácticamente sin apoyos. Claro, se queda viuda y, aunque las mujeres no podían hacer escrituras, pero cuando ya está viuda le desciernen la tutela de los hijos que tiene. Además, ella está embarazada ese verano. Por eso la hija última, que nace en diciembre, va a nacer póstuma. Pero fíjense la situación, una mujer relativamente joven, con niños muy pequeños, un solo varón que tiene menos de 3 años, que en la época podría haber vivido o no, embarazada, y resulta que además le cae un cargo porque resulta que cuando muere el marido no encuentra más que deudas. Dicen ustedes, ¿cómo puede ser eso? Pues no eran tan ricos. Pues sí, el heredamiento era muy bueno, pero todo estaba vinculado al mayorazgo. No podía venderlo. Los bienes vinculados pasaban de generación en generación según las leyes de sucesión, se podía recibir usufructo, pero no se podía vender. ¿Y qué se encuentra doña Brianda, como decía sus propias palabras? 200.000 reales de deudas y ejecutores que vienen a hacer la cobranza. No sé yo hasta qué punto ella en aquel momento estaba enterada o no de la situación. Quizá ni siquiera, porque entonces las mujeres no tenían ninguna capacidad de decidir ni por sus propios bienes. No sé hasta qué punto ella sabía o no. El caso es que le cayó, estando embarazada y con la viudez reciente, le cayó de pronto que tenía que pagar todas estas cantidades. ¿Qué puede hacer? Pues todo con el margen de maniobra. ¿En qué eran las deudas? Pues había un poco de todo. Don Juan, a lo largo del matrimonio, pues había ido acopiando títulos,
acopiando bienes suntuarios, porque al parecer le daría a su hermana nada menos que 800 ducados por unos tapices, una colgadura fina de paños finos de pared, que debían ser un tipo de tapices. Había hecho donativos al rey, había deudas con particulares, que algunas venían los ejecutores, como digo, a hacer la cobranza. Y incluso una de las personas de su confianza, un escribano y también regidor, Juan Pérez de Piqueras, que muere poco después, en su testamento da una relación extensa de las deudas que tenía con don Juan. Y me gusta porque son las palabras que redacta este escribano cuando hace testamento, ¿no? Dice que tenía don Juan con él unas deudas bastante notables porque le mandó a Madrid a hacer unas gestiones, era el año 34 más o menos, sobre que no quería que la villa de Albacete se eximiera de la jurisdicción del corregidor, porque le convenía. Y lo mandó prácticamente sin dinero, ¿eh? Y le decía, estando Juan Pérez de Piqueras, le escribía a don Juan Carrasco que no tenía dinero. Y entonces don Juan le decía que por amor de Dios lo buscara, que él ya lo pagaría. Al final, según relata Juan Pérez de Piqueras, tuvo que pedir prestado él el dinero y pagarlo con sus propios bienes. Y cuando él hace testamento, deja encargado que esas cantidades, que eran 1.600 reales, se cobraran. Es decir, que era otra deuda que doña Brianda tenía que pagar. Y además, Juan Pérez de Piqueras había ido a traer unas joyas que seguramente serán algunas de las que luego veremos, porque se dieron en la dote a doña Brianda por su casamiento. Y quizá todo eso pues estaba sin pagar. Bueno, pues, ¿qué puede hacer doña Brianda? Pues enfrentarse a la situación. Lo único que puede hacer es ir vendiendo algunos bienes que no están vinculados. Entonces, ¿qué hace? Pues el tercio, por ejemplo, del oficio de alcalde mayor honorífico que había comprado su marido durante el matrimonio, lo puede vender y lo saca en pública subasta. No saca toda la cantidad que ha invertido, porque don Juan había pagado 1.000 ducados, que son 11.000 reales, y en la subasta solamente saca 8.800, es decir, que lo vende con pérdidas al mismo que tenía los otros 2 tercios. Pero ella misma lo argumenta, ¿no? Porque dice que eso es ya el año 1941, cuando logra vender esto, que tenía que le causaran muchas costas, y muchos salarios de los ejecutores que venían, como digamos ahora el cobra verde del frac, ¿no? Venían allí a pedirle el dinero, ¿no? Porque no tenía disponibilidad, ¿no? Y entonces, esta tercera parte del oficio, como sus hijos tenían el de alférez mayor y otros 3 de regimiento, puestos claro, no lo pueden ejercer los menores ni las mujeres, pues les sería más fácil y provechoso vender la tercera parte, que dice doña Brianda que no les era de provecho alguno, ¿eh? Eran bienes que daban prestigio, pero que realmente luego, como dicen, con eso no se come. Bueno, pues doña Brianda, con un gran sentido práctico, vende el tercio, que como digo, lo vende con pérdidas. Siguiendo con el tema de los esclavos, vende una esclava que se llama Clara y que es blanca, ¿eh? No sabemos dónde provendría. La compra un corregidor, don Fernando Vallejo, que acababa de dejar aquí el oficio de corregimiento, que tenía don Juan con él una deuda, y entonces se queda con la esclava descontando la cantidad que ya tenía de la deuda, con lo cual ella al final, de los 2.100 reales en que se ajusta la venta, pues ella realmente apenas recibe 600, porque el resto era una deuda que ya tenía contraída. Por tanto, bueno, pues como ve, hace lo que puede, pero tampoco sacan tanto dinero, ¿no? Vende un par de mulas, vende una carta de censo. La carta de censo, pues como una especie de letra de cambio, ¿no? Sobre la cantidad total se pagaba una renta, generalmente en este caso era de 20 a 1, que los que tenían la carta tenían que ir pagando y la recibía el propietario. Pues vende esa carta de censo y llega un momento en que se ve tan apremiada porque le están pidiendo, viene un ejecutor, a cobrarle 4.000 reales de uno de los donativos que había hecho don Juan Carrasco al rey, y entonces se ve tan apurada que traspasa uno de los oficios del regimiento, que lo estaba ejerciendo un hidalgo, se lo traspasa a un mercader, a Roque Cornejo. Tienen ustedes ahí en la vitrina la escritura en la que, es un facsímil porque está en el mismo libro y tal, pero hay una fotocopia en la que doña Brianda traspasa, y ejercía un hidalgo, pues pasa a un mercader a cambio de que él le dé un dinero mientras lo esté ejerciendo. Bueno, pues como ven, es un poquito ir, digamos, trampeando para ir sacando algún dinero y ir enjugando las deudas más apremiantes. Pero por otra parte estaba el tema de los oficios.
del ayuntamiento. Claro, en ese momento el heredero, el varón, era un niño muy pequeño. Las mujeres, evidentemente, no podían ejercer el oficio. ¿Qué hace entonces con esos oficios que tienen? Ponerlos para que los ejerzan otras personas. El oficio de alférez mayor, que es como digamos el buque insignia de su mayorazgo, se lo pone para que lo ejerza uno de sus hermanos, don Álvaro de Oca, que era caballero del Alto de Santiago, y le va a dar el ejercicio del oficio de alférez mayor. Don Álvaro seguramente estaba en esta época en Albacete, seguramente vino o estaba aquí ya o vino a acompañar a su hermana en este momento primero de la viudedad y de los problemas. Lo sabemos porque también la escritura de bautismo y las escrituras son las que figura aquí en Albacete. Aunque no se presenta en los ayuntamientos, es el que tiene el oficio en su cabeza, pero realmente no hace ejercicio del mismo. Vendría ocasionalmente, pero aunque era una persona distinguida, tenía otros intereses, fue en el Consejo de Italia, luego se casó en Milán, con lo cual lo que hace a su vez es que el ejercicio lo pasa a otras personas que lo hagan, porque podían tener esa posibilidad de tener teniente, que ya lo había adquirido don Juan, y lo va a hacer primero un hidalgo, don Alonso Manuel Sedeño de Mesa, de que también en algunos de los que hemos hablado, y luego ya otras personas que no son hidalgos. Pero claro, con estos traspasos, al final, el poderío que tenían en el seno del concejo se pierde. Y durante estos años, pues todo ese dominio que había habido, que había sido don Juan el que había prácticamente dispuesto a quien se elegía como alcalde, como alguacil y tal, en esta época todo eso, hay una quiebra en esa hegemonía del poder a nivel municipal. Y luego, bueno, pues, ¿qué puede hacer también doña Brianda? Intentar que lo que he vinculado produzca lo más que se pueda. Y lo que empieza a hacer es dar a rento propiedades de las que están vinculadas. No vamos a entrar en todo porque estaríamos aquí, yo creo, muchísimo tiempo, pero un poco porque vean la variedad de bienes que había, pues una de las primeras cosas es dar a rento a un hortelano que se llama Martín Mancebo una huerta que estaba aquí en la calle de la Cava. Fíjense que esta escritura, que la firma ella, se hace a fines de diciembre de 1937. Acababa de parir 2 o 3 semanas antes. Y ya está puesta allí a ver cómo hace. No lo haría tampoco, ella tenía mayordomo, tendría parceros, pero al fin de cuentas tenía que ocuparse, ¿no?, de esta gestión. Y ella firma estas escrituras, ¿no? En la zona cercana de Júcar, parte de los bienes vinculados, y esto también Mercedes lo sabe muy bien, eran molinos, batanes, barcos, y todo esto pues ella lo arrienda y lo pone en ejecución para que consiga ciertas rentas, ¿no? Y así pues tiene el batán de los frailes, la Ribera del Júcar, que lo arrienda en el 1938. Bueno, pues diferente. Aparte de los bienes están en la Roda, hay molinos harineros que llaman de los Carrasco, que también los arrienda a otro miembro de la familia, a cambio de una renta que tiene que ser en grano. Fíjense que en estos molinos había no solamente el molino, sino huerta y hasta una casa que tenía una portada de arco, es decir, que eran pues eso, pequeñas digamos aldeas, pero que tenían casas bastante relevantes, ¿no? Y encarga que lo que tengan que pagar en rento se lo pongan en la Marmota, que es donde ella tiene pues su principal fuente de ejercicio de la agricultura, ¿no? Hay también bienes que están fuera de la provincia de Albacete, en Vara del Rey, que está en la provincia de Cuenca, pues también tiene ahí un haza que le llaman la Olla de los Conejos, que también la arrienda, ¿no? De nuevo en la Marmota, una huerta con arbolado y con un pinar, cuyas piñas se aprovechan y que también arrienda en este caso a una vecina de Tarazona. Y bueno, pues para no cansar mucho, en la villa de Tobarra también hay un molino que también tiene tierras, que también las pone a renta. Todo esto en los años sucesivos, entre fines del 37 y principios de 1640, ¿no? Aquí también, en la puesta de la villa, hay un parador y una huerta muy importantes que también arrienda ese mismo año 1640 por 100 ducados, que era una cantidad bastante notable durante 2 años. En San Clemente tiene también una heredad que también la arrienda. Y bueno, pues por poner un último ejemplo, por no cansar más, destacar que en los molinos de los frailes hay un ejido que ella lo arrenda, pero para que lo pongan en regadío, Es decir, que también tiene una preocupación para que las tierras sean productivas al máximo y que planten allí membrillares, melocotoneros y pumares de fraile, lo pongan
en ejercicio y lo pongan, pues eso, con el cultivo de frutales. Y por otra parte tiene notables cabañas ganaderas, que evidentemente pues está también ligada a toda esta explotación agropecuaria y se encarga, no evidentemente no ella, pero manda que sus mayorales vayan a comprar hierbas, a poner los ganados en las zonas de invernadero para que puedan pastar y para que luego siga comprando ganado del que se subasta, en fin, que sigue preocupándose de que los bienes se aumenten y se mejoren. Como ejemplo solamente, pues aquí tienen una foto de uno de los documentos que tienen también ahí en la vitrina, en la que se ve pues arrendamientos que hace con diferentes bienes. Y aquí, aunque lo tienen en el panel, tienen ustedes la firma de doña Brianda. Ya dije que no teníamos cuadros ni teníamos imágenes, pero esto nos acerca un poco a ella, porque en esta época no era tan frecuente que las mujeres supieran escribir. Y doña Brianda no solo sabe escribir, sino que hace una firma que, si la ven aquí, pues una firma con una letra pues bastante elaborada, con unos rasgos que no desmerecen. Por ejemplo, la firma que está al lado, que no se ve aquí, es la de Roque Cornejo, el mercader al que le traspasa el oficio. Y la letra de doña Brianda es tan elegante como pueda ser la de cualquiera de los miembros de los regimientos de aquí de Albacete. Lo que indica que había tenido pues al menos una educación, al menos en el sentido de leer y escribir, ¿no? Bueno, mientras tanto se tiene que seguir preocupando de mantener el prestigio social, ¿no? Y a pesar de todos esos problemas pecuniarios que tiene y de las dificultades que está teniendo, sigue haciendo donativos al rey, ¿no? En el año 39, la monarquía está en una época difícil, van a venir varias revoluciones y varios problemas, tanto en Portugal como en Cataluña en los años 40, y doña Brianda le da un donativo de 350 reales en moneda de plata prestado, hasta que llegue la flota al rey, pero a saber dónde podría sacar tanta cantidad, ¿no? El caso es que ella sigue al nivel de los demás próceres de la villa, que también contribuyen ese mismo empréstito. Y tiene además la mala... Los años 40 son unos años de gran sequía, donde hay muchísimos problemas para poner en producción los cultivos. Y en ese año, 1943, pues también me gusta oír de alguna manera las palabras de ella, no de las escrituras, porque intenta que la Cámara de Castilla le dé licencia para vender alguna parte de los bienes que están vinculados en el mayorazgo y poder adquirir liquidez. ¿Y por qué da esa razón? No para que la Cámara de Castilla le deje hacer esa venta, ¿no? Porque dice, la falta de labradores y el menoscabo que hay en las moliendas, las rentas del mayorazgo se van en el pago de las labores, las reparaciones y el pago de pensiones de los censos. Luego que la compra de la villa de Pozorrubio, fue de mucho lustre, no tiene interés ni utilidad alguna. Yo creo que esto, dentro de lo que una escritura es, porque todo es un lenguaje muy estereotipado, indica un sentido práctico importante, ¿no? Esto es mucho lustre, pero al final la utilidad de esto, con esto no se come, ¿no? Y ella intenta, pues eso, que le dejen vender los molinos harineros de los muchos que tiene para poder redimir parte de un censo que se le estaba comiendo las rentas. De todas maneras, como digo, unos años muy difíciles de gran crisis económica, fíjense cómo en el año 1952, cuando le reparten alcabal a los hidalgos, de los 660 reales de los años 30, ahora solamente reparten la mitad, 330. Eso indica que la contracción que había tenido en sus rentas era notable, porque ese reparto se hacía estimando aproximadamente el volumen de intercambios o de compraventas que tenía cada propietario, ¿no? Y como ven, pues se lo dejan prácticamente en la mitad. A pesar de eso, tiene que ocuparse de colocar a los hijos. Tiene 4 hijos sobrevivientes, un varón y 3 hijas que se le crían, ¿no? Y que llegan adultos, ¿no? Pues hay que colocarlos. El varón, don Pablo Carrasco de Oca, pues afortunadamente para su madre, llega a la edad adulta, mientras es un adolescente, en la década de los 40, está como paje en la corte de Felipe IV, evidentemente porque tendría relaciones allí pues para estar en la corte real. Y apenas alcanza una edad que ni siquiera era legal para tener mayoría de edad, pero su madre le paga unas probanzas para que sea también caballero de hábito de la Orden de Santiago. Vienen aquí a Albacete los que hacen las probanzas
para ver que efectivamente merece la concesión del hábito de la orden militar, eso le cuesta 6.600 reales a la Marley. Y se los tiene que prestar un vecino y regidor de Albacete, Miguel de Munera Puche, a cambio de que le dejen empeño sus joyas. Es decir, que aquí estamos por una parte invirtiendo en bienes para colocar a los hijos, pero realmente sigue teniendo unas grandes dificultades de liquidez. Y ya en el año 51, a fines que tiene apenas ha cumplido los 17 años, que ni siquiera es la edad legal para ejercer oficios, pero se le da la merced y se presenta ya como alférez mayor. A partir de ahí, él va a ser el alférez mayor y en la segunda mitad del 17 dominará también. Pero bueno, esto ya no es ahora el objeto, ¿no? Es decir, que al varón le da adecuadamente. La hija mayor no se casa, no sabemos muy bien por qué razón, pero hasta donde sabemos no se llegó a casar. La tercera hija, Jerónima Melchora Baltasara Carrasco de Oca, se casa con don Rafael Carrasco Ramírez de Heredia, también de una buena familia. Y la última, la que había nacido póstuma, doña Brianda María, la casan con un miembro de la familia Ramírez de Arellano, que es una familia también muy bien situada en la zona también de Cuenca. Este señor, cuando se casa con ella en el año 68, es regidor perpetuo de Villaescusa de Haro, ya ha heredado un mayorazgo que viene de su padre y tiene un tío sin hijos que también cuando se casa le da para que mejore, porque fíjense que ellos aprecian mucho el matrimonio que va a hacer con doña Brianda María. Entonces el tío que no tiene herederos le da una cantidad que le va a dejar también su mayorazgo para hacerle honor y para que se case en igualdad de condiciones con la futura desposada, con doña Brianda María. Y ella lleva una dote de más de 70.000 reales. ¿De dónde los podrían sacar? Difícil, pero así fue. Y solamente un poco como el salseo, esto es un poco salseo, ¿no? ¿Qué llevaba la dote? Pues la dote llevaba una parte muy importante que eran por valor de unos 4.000 ducados, 44.000 reales más o menos, para que el marido hiciera también las probanzas para conseguir un hábito de una orden militar. Habría que conseguir la merced del rey, pero en este caso el hermano don Pablo Carrasco se compromete a conseguirle al marido esa merced o a darle a cambio 4.000 ducados. Y lo demás ya es un poco ya lo que entra aquí un poco el salseo que decía, ¿no? Porque en la dote se especifica pues muchos bienes que son pues un poco ajuares de los que se utilizan en la casa, y vestidos y joyas. Y bueno, pues aunque no quiero extenderme mucho, pero sí que me gustaría que viéramos, pues por ejemplo, algunos de los objetos que se llevaban en una casa de este nivel, ¿no? Por ejemplo, saben que había unos estrados, ¿no? Que era donde se recibía. En la dote de doña Brianda María, de esta hija menor, va 10 almohadas de terciopelo carmesí bordadas de raso que se aprecian o se valoran en la figura de 3.300 reales. Una cantidad, aquello debía ser, vamos, los almohadones, ¿no? Una cama, bordadura de tafetán blanco y carmesí, con su dosel y 3 cortinas, que también se valoran otros 3.300 reales. Es decir, que aquello sería un mueble de categoría, ¿no? Pena de no haberlo llegado hasta ahora, ¿no? Que lo hubiéramos visto, ¿no? Un fetillo, un contador para el estrado de ébano y marfil, 770 reales, alfombras, y la ropa que llevaba la mujer, la desposada, pues había algunos vestidos que seguro que nos hubiera gustado verlos ahora también aquí como estos, ¿no? Y merecería la pena también hacer alguna historia también de los ropajes en esta época, ¿no? Porque son vestidos muy ricos que son de seda, de tafetán. Hay una variedad de tejidos que ahora ya creo que ya casi no existen, con encajes de Venecia, encajes de Francia, de plata. Y fíjense que hay un vestido de tela que tiene lo que es el monillo es como especie de jubón, la basquiña que sería como la saya o falda, y el guardapié que era pues como el ruedo que levantaba la falda y le daba un poco el volumen, ¿no? Pues ese vestido se valoró en 2.200 reales, es decir, que los tejidos y los adornos de plata debían de ser verdaderamente ricos, ¿no? Y bueno, pues ahí podríamos seguir, ¿no? Con vestidos que tenían encajes, que tenían pues todo tipo, ¿no? De unos que eran de color perla y negro. Podría ser algo un poco parecido, ¿no? Salvando las distancias al retrato que vemos, que es muy posterior, pero que tendría esa combinación en perla y negro, también con su monillo, su jubón, su falda y unas mangas, todo de tafetán de color perla, que valía 660 reales. Bueno, pues
No me quiero tener mucho, más que un poquito, en las joyas que llevaba doña Brianda María, esta hija menor, en su bote, ¿eh? Pues también nos hubiera gustado seguro verlas, ¿no? Si hubiéramos podido hacerles alguna foto, pues seguro que eran chulas, ¿no? Porque fíjense también las cantidades tan importantes, aparte del valor artístico que pudieran tener, pues por ejemplo había una joya de perlas con penacho que se valoró en 2.000 reales, ¿eh? Una cantidad muy importante. Y luego, bueno, pues curioso, un rosario de granates que tenía una guarnición de oro y una cruz de rubíes, debe ser también bastante bonito, 330 reales, y bueno, pues así un poquito que podríamos ir viendo. También había de estos algunas, lo que diríamos que eran como medallas, ¿no? Que eran pues de la Concepción o alguna encomienda de Santo Domingo, gargantillas de perlas. Bueno, no me quiero tener mucho porque nos haga muy largo. Y estamos llegando al final porque en esta época la hija se casa, doña Brianda fallece. Sabemos que falleció el 18 de octubre de 1668, porque lo dice su hijo luego en una escritura posterior. Y encargó ser enterrada en el convento de San Francisco, que estaba aquí muy cercano, ya no existe nada, en la capilla mayor. Esto sería pues ahora un poco lo que es el conservatorio, la iglesia ya no existe, en el ábside donde estaría la capilla mayor, ahí estaba la sepultura familiar donde estaba enterrado su marido, don Juan Carrasco, y ahí se manda a ella a enterrar. Y una cosa curiosa es que encarga que el entierro sea un entierro tan sencillo, tan llano, como el que se hace a los pobres que mueren en el hospital estaba también aquí enfrente, de la villa. Pienso que es una hipótesis mía, que fuera por falta de dinero, porque luego vemos que encarga muchas misas, sino porque tiene esa sensación de algo de humildad, ¿no? Porque sí que encarga que la vistan, el mortaje en su cadáver con el hábito de San Francisco, que era algo muy frecuente. La mayoría de los que morían en esta época pedía un hábito de San Francisco de limosna como una señal de humildad y como pues, una especie de talismán para abrir las puertas del cielo por llevar ese hábito de la orden franciscana usado. Pero de que fuera un entierro pobre, como el de los pobres que morían en el hospital, no es nada frecuente. Esto es un rasgo que por alguna razón nos identifica como una persona que debía de tener esa humildad base. El testamento también es un poco infrecuente porque era un testamento que estaba cerrado y sellado. Cuando ya ella murió, el hijo fue, ya con interés de la justicia y tal, se abrió, estaba realizado poco menos de un mes antes, y también lo tienen ahí en la vitrina. Una cosa curiosa, o no tan curiosa, pero en este testamento solamente hace relato de deudas. En todos los testamentos lo normal era relatar las deudas que se dejaban y también los bienes que se poseían, ¿no? Y luego pues partirlos con arreglo a la ley, algún heredero. Pero aquí solamente refiere deudas. Y es curioso porque hay deudas que son de cosas de la vida muy diaria, ¿no? Porque deja de ver un lechón y artículos de tienda de una alpargatería, es decir, que eran cosas pues como muy de la vida diaria, ¿no? Es decir, que hasta ese punto estaba precisada que no le había pagado ni al alpargatero. Una mula que le debía a un vecino de Tarazona, unas costuras que le había hecho un sastre. Luego ya también hay otras cosas. Fíjese, 50 fanegas de cebada, que además Miguel de Munera Puche, el que le presta el dinero para lo del hábito del hijo, se las está cobrando de ejecución, porque ella no le paga. 50 fanegas de cebada, que tampoco estamos hablando de estas joyas aquí tan maravillosas. Y sí que es verdad que luego pues hay deudas de objetos mucho más valiosos, ¿no? Porque sí que dice que debe 500 reales de plata de lienzos y mercancías a un mercader de Alicante. Esto seguramente pues ya sí que serían tejidos valiosos con los que se hacían esos vestidos tan suntuosos, ¿no? Y también le queda deber a este Miguel de Munera Puche lo que le ha prestado para hacer las proezas del hábito de las órdenes militares, de la Orden de Santiago del hijo. Este es el testamento, lo pueden ver ahí cuando ya la protocoliza el escribano. Y va a dejar a partes iguales los bienes que quedan a todos los hijos, a los 4 hijos, al varón y a las 3 hijas, y deja solamente una mejora para la hija que le queda soltera, que es la hija mayor, doña Juana María. Y a ella le deja unas joyas. La otra hija también lleva sus joyas en la dote, pero esta, como se vea que solo le deja unas joyas. Hay joyas que tenía ella ya, los 4 hilos de perlas finas y las sabacadas de esmeraldas que le han venido de Indias, guarnecidas de oro, pero
resto de las joyas estaban empeñadas en poder de Miguel de Murera por las famosas préstamo para el hábito de hidalguiano, de la orden militar. Y me gusta señalar que una de estas joyas que estaban empeñadas era una imagen de Santa Teresa. Santa Teresa, pues saben que relativamente hacía poco tiempo que se había canonizado, pero ya ella tenía, doña Brianda, una imagen de Santa Teresa guarnecida de oro y diamantes del tamaño de la palma de la mano. No sé si esto indica una devoción especial a Santa Teresa por una cosa que ahora voy a comentar. Pero bueno, estas joyas quedan empeñadas y ella le encarga al hijo que las desempeñe y las dé a la hermana que queda soltera, pues quizá como un poco una mejora para que luego pudiera mantenerse. Lo que decía, no es que el entierro que se encarga de pobre fuera porque no hubiera recursos, porque luego encarga misas en el testamento. Encarga, como era ya también típico, en el día del entierro, que le diga una misa cantada de requiem y todas las misas que se pudieran decir en todos los altares que había, por los frailes y los sacerdotes que hubiera, y que se pague a 2,5 reales cada una, y también que se digan todas las que se puedan los altares privilegiados en los que se sacaba ánima del purgatorio. Tenían que ser misas sencillas, la misa de requiem era cantada, las demás rezadas, pero en la conformidad que se decían también en entierros de pobres. Pero luego sí que encargaba un total de 1.000 misas por su ánima, 100 por la de su marido, para la de sus padres 50, y animar del purgatorio y otras personas que pudiera tener algún cargo con ellas, otras 50. Y esto, hay una cosa especial, y es que de estas 1.000 misas, 400 en Carcilla de San Juan, 300 en el convento de San Francisco, donde se mandaba a enterrar, 150 en San Agustín, donde estaba la audiencia, que hemos dicho que estaba ahí enterrado el sobrino de don Juan, pero otras 150 las encarga para el convento de Nuestra Señora del Carmen de Villanueva de la Jara, que era un convento que había fundado Santa Teresa. No sé ya hay más si esto tendría alguna relación, si ella tenía devoción, si es que allí tenía alguien a quien tuviera especial interés. El caso es que 150 misas las encarga allí en aquel convento, que es uno de los conventos que había fundado Santa Teresa. Bueno, las mandas piadosas son pequeñas y dentro de lo que era lo general, y solamente señalar que encarga que se le den a la ermita de San Ginés 100 reales porque se está hundiendo, y bueno, pues que lo den rápido porque hace mucha falta reparar. Los albaceas que deja, aparte de un cura, es a su hijo y sus yernos y a su hija soltera, y los herederos a partes iguales, aparte de esa manda de las joyas, a los 4 hijos. Aquí tienen el final del testamento, que no se ve en la vitrina, y la firma que ella hace en el testamento estando ya enferma, pero el testamento ya cuando lo da está enferma. Como ven aquí, pues la letra, si recuerdan la que hemos visto antes, pues es una letra mucho más vacilante, ella es una persona más mayor y que seguramente está enferma y ya pues el pulso le tiembla un poco. Bien, pues para concluir, aquí acaba la vida de doña Brianda y vamos a volver a donde hemos empezado, porque claro, hemos dicho, el Marqués de Molins, ¿de dónde viene el Marqués de Molins? De esta familia Carrasco. Doña Brianda consiguió mantener a flote en esta mitad del siglo XVII, con todas estas dificultades, el prestigio de la familia. Las sucesivas generaciones lo siguieron consolidando, y la última descendiente, que es doña María Francisca de Paula Carrasco y Arce, es la que casa con don Luis Roca de Togores y son los padres del Marqués de Molins, que nace aquí en la calle de la Feria en 1812. No tengo que insistir en lo conocido que es. Él consigue que una de las hijas de su segundo matrimonio, doña Ángela, que se va a casar con Raimundo Fernández Villaverde, que también tiene una muy buena posición en el Consejo de Ministros y demás, la reina gobernadora María Cristina, durante la minoría de edad de Alfonso XIII, le conceda a esta hija el marquesado de Pozorrubio. Es decir, ese señorío que venía del siglo XVII, la reina gobernadora lo eleva a marquesado y se lo transmite a esta hija, porque los demás hijos del marqués tenían otros títulos, y consigue que para esta hija se transforme en marquesado Pozorrubio. Y luego, más adelante, ya fallecido el marqués, en 1910 se le concede también grandeza de España, y hasta hoy pues sigue la familia disfrutando esto. Pero quizá, esto es solo un quizá, no habría sido nada de esto posible si en el siglo XVII una mujer, doña Brianda de Oca, no se hubiera hecho adelante y, a pesar de las dificultades, pues no hubiera conseguido
mantener a la familia en un nivel social de no solamente mantener, sino progresar. Aquí tienen también una imagen que también está en la red, donde cuando el marqués de Molins le hace a su hija una especie de libro encuadernado donde cuenta toda la historia de la familia y tal, y hay un árbol genealógico, lo tienen también reproducido, aquí no se ve muy bien, pero arriba está don Juan Carrasco y doña Brianda de Oca, y luego ya pues la última descendiente, que es doña Ángela, la que recibe ya el marquesado de Pozorrubio. Pues espero que esto haya servido pues, para ilustrar cómo una mujer otra olvidada, pero a la que hemos traído aquí un poco en recuerdo, pues supo también mantener una familia. De todo esto hay mucha más bibliografía, evidentemente. Tengo que reconocer la deuda con Sebastián Molina Puche, que tiene una obra muy importante, fue su tesis doctoral, con las élites locales del corregimiento de Chinchilla Villena, donde refleja mucho de esta parte. Y bueno, pues modestamente Mercedes Mella y yo también hemos investigado mucho sobre la familia, Aurelio, bueno, pueden ver también en la Real Academia de la Historia las biografías que tienen estos personajes. Y para concluir, me gustaría poner en valor lo rico que es este archivo histórico provincial y también el archivo diocesano. Tenemos una gran riqueza de libros de actas capitulares, de protocolos notariales, de libros de bautismo, de matrimonios, de confirmaciones. Ahí hay una fuente inmensa para conocer cómo fue Albacete, que parece a veces que hemos sido un poco como si hubiéramos surgido de pronto en el siglo XIX con la capital de la provincia. Pues me gustaría poner el valor, el archivo histórico, como una fuente a través de esos libros que también pueden ver por ahí, cómo nos puede servir para conocer toda esta historia, que creo que merece la pena que la pongamos en valor. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y estoy encantada de estar